Si a usted le dieran ese consejo, ¿qué pensaría? ¿Será que esa familia continúa, esa familia se acaba? Inspírate más. ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Cómo que? El consejo que usted le daría a ese amigo mío es que la busque y luche por su familia. Pero ese busque y luche por su familia, ¿qué es? Hermano, llévele una rosita, no sé, llévele un bombón, cualquier cosa, pero Pues principalmente tiene que, si la pareja se fue, es porque él hizo algo malo o cometió un error. Y primero tiene que cambiar él, demostrar que quiere ser diferente y así poder conseguir a su familia de nuevo. o sea que usted el consejo que le daría a ese amigo mío es que debe cambiar él. Ok, ahora vamos por aquí con Juan. Juan, resulta que usted es el personaje malo de esta historia y usted le va a dar un consejo todo lo contrario a lo que hizo Michael. En lugar de dar un consejo positivo, va a dar un consejo negativo. Buenas noches. No, pues, de que vaya y busque a otra. Y ya eso paila. Se pueden sentar, muchachos, ellos dos. Ahora vamos por aquí con Samira y con Mariana. Resulta que una amiga mía tiene dos hermanos, ¿sí? Y esos dos hermanos, al parecer, son, ¿cómo les explico? A ver, son mucho mejor que ella. O sea, ella es como la oveja negra de la casa, ¿sí? ¿Por qué ella piensa eso? Bueno, pues porque ve que sus padres se comportan de manera diferente con ella, son más detallistas, ¿cierto? Y entonces ella ha empezado a tener sentimientos contrarios hacia sus hermanos, de odio, de rencor, de desprecio. ¿Qué consejo le daría a Mariana? Ok, Mariana dice que aunque ella no lo perciba ni lo pueda ver, tiene que tener por seguro que sus padres también la quieren y tal vez le muestran el amor de una manera diferente. Samira, usted la parte mala de esta historia, ¿cuál sería ese consejo negativo? Pero eso no es negativo, eso es bueno. Ella dice que le haga la vida imposible a los hermanos, que se desquite con ellos, que los venda como hicieron con José y así todo eso. Pueden sentarse. ¿Cómo titula la enseñanza? Y quiero que vayamos al libro de Proverbios capítulo 24, verso 6. Capítulo 24, verso 6. Y en la versión NBI dice, la guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Con cuántos consejeros? Con muchos. ¿Sí? No dice ni uno, ni dos, ni su mejor amiguis, ¿cierto? Ni el compañero de trabajo, ni el del colegio. Dice con muchos consejeros. ¿Y por qué empecé con estas dos historias? Porque son cosas de la cotidianidad, son cosas con las que nos encontramos a diario
Y aunque parezca chiste, aunque parezca mentira, eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo hay una familia, todo el tiempo hay un hogar que está en crisis, ¿sí? Y eso, entre otras cosas, pues es algo normal, porque somos seres humanos, son personas diferentes, son mundos distintos y por ende en diferentes opiniones, en diferentes conceptos van a tender a chocar. Y siempre nos vamos a encontrar con este paralelismo. Aquellos que son buenos para dar consejo y le dice, luche por su hogar, cambie, miren lo que está fallando, busque ayuda. Pero siempre va a haber otro en la calle, siempre va a haber una voz negativa, como en las caricaturas, ¿no? El diablito y el ángel hablándole aquí, diciéndole, no, usted parece bobo. Tantas mujeres que hay. Y usted todavía sigue ahí de terco, rogando, o de terca, rogando. Son cosas que pasan día tras día. Son cosas que pasan todo el tiempo. Y el ejemplo de los hermanos, el ejemplo de las peleas dentro de la familia, también pasa todo el tiempo. De pronto hay unos que son más mansos, más humildes, más ángeles, pero hay otros que salieron más terremotos. ¿Quiénes de los que están aquí son esos terremotos? Que tu mamá estaba a punto de venderlo, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo. Siempre van a haber las personas que nos van a ayudar y nos van a impulsar a ser mejor, pero van a haber otras a las cuales nosotros debemos decirle, no señor, tu consejo no me conviene, tu consejo no me edifica, tu consejo para nada me aporta. Y lo dice el libro de Proverbios, lo que acabamos de leer, dice, la guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros. Y la siguiente pregunta es, ¿con quién cree que estamos en guerra? ¿Con quién cree que estamos en guerra? A veces creemos que la guerra que nosotros tenemos es con nuestros padres. A veces creemos que la guerra que nosotros tenemos es con nuestros hermanos. A veces creemos que la guerra que nosotros tenemos es con nuestra esposa, nuestro esposo, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Pero déjame decirte en esta noche, joven, que la guerra más fuerte que tú tienes es contra ti mismo. La guerra más fuerte que como jóvenes podemos llegar a experimentar es contra nuestros pensamientos, contra nuestros sentimientos, contra nuestro ego, con nuestra indecisión de hoy ser y mañana no ser. Esa es la batalla más dura. Y a veces estamos señalando siempre hacia afuera. A veces estamos diciendo, es que como le dijo Adán a Dios, ¿no? Es que la esposa que tú me diste, entonces fue Dios donde Eva y le dijo, no, es que la serpiente, y la serpiente cuando miró para todos lados dijo, no sé, algo se metió dentro de mí y me influenció. Y es que en últimas, el que toma la decisión eres tú y soy yo. Muchachos, hay una guerra que es inminente. Y quiero centrarme en este versículo, Proverbios 24:6, porque habla de algunas cosas que son importantes. Y quiero basarme en solo dos de ellas. Y uno es que habla acerca de estrategia. Y dos es que habla acerca de personas sabias, personas consejeras. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué punto quiero llegar? Y es que la batalla que nosotros libramos contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos, contra nuestras emociones, contra el querer y el no querer, solo se puede ganar de una manera, y es siendo estratégico.
Hay unos soldados de los Estados Unidos a los cuales se le conoce como los Navy SEAL, y son los soldados mejores preparados del mundo. Solo existen 2000 de ellos en su categoría y no hay en ningún otro lado del mundo un entrenamiento más fuerte como lo experimentan los Navy SEAL. Y es que han sido preparados para soportar las torturas más extremadas del mundo, más dolorosas, pero también han sido entrenados para incluso dormirse en medio de la guerra. Y eso es un poquito paradójico, ¿no? Porque a veces cuando tenemos problemas, a veces cuando pasamos un mal día, una mala semana, y hay cosas que no cuadran en nuestra vida, ¿qué pasa con el sueño? No logramos conciliarlo. Siempre hay pensamientos, siempre hay preocupación, pero estos hombres son entrenados a un nivel tan alto que incluso son capaces de dormirse en medio de la guerra. Y eso tiene que ver con una serie de entrenamientos de la mente, de la psicología, del sistema nervioso y muchas otras cosas. Pero ¿a qué voy con esto? Y es que todo es estrategia, todo es entrenamiento. ¿Qué pasa cuando usted empieza a ejercitar un músculo? ¿Qué pasa con el pasar de los días, de las semanas? Usted empieza a sentirse fuerte. Usted empieza a sentir de que ya esos 10, 20, 30 kilos que levantaba ya va sobrado y ya dice, ya puedo levantar 40, 50, 60, porque lo está, ¿qué? Lo está trabajando, lo está entrenando. El músculo está creciendo. Y entonces a veces, ¿por qué no ganamos la guerra contra nosotros mismos? A veces, ¿por qué no logramos salir de ese círculo vicioso en el que estamos? Porque no hemos adoptado la estrategia correcta. A veces hay adicciones, a veces hay luchas que creemos que nunca van a terminar y que son un ciclo repetitivo. Pero ¿saben qué pasa, queridos jóvenes? Que nunca nos hemos sentado a pensar cuál es la estrategia correcta para ganar esta batalla. ¿Cuál es la estrategia correcta para vencer este gigante? ¿Cuál es la estrategia correcta para ganar esta guerra contra mí mismo? ¿Cuál es la estrategia correcta para demostrarle a mi mente, a mi corazón, a mis pensamientos de que sí puedo? ¿Cuál es la estrategia correcta? Y es que a veces la estrategia correcta no consiste simplemente en venir y sentarnos, porque eso es solo una parte. Y si no accionamos, y si no ideamos un plan, entonces mañana va a ser otro día en ese mismo círculo vicioso de lucha contra nosotros mismos. ¿Y saben qué pasa con el enemigo, el diablo, el patas, el man del tenedor? Y es que dice, no, es que esos jóvenes que van a esa iglesia, casa profética de oración, ¿saben por qué se equivocan tanto? ¿Por qué lo intentan y no pueden salir adelante, no pueden superar sus luchas? Porque son muy predecibles. Y entonces nos convertimos en jóvenes, en cristianos predecibles. ¿Y qué es algo predecible? ¿Qué es algo predecible? Que fácilmente uno se puede dar cuenta de cuál va a ser el resultado final. Algo predecible. Pero aquel que no es predecible, sino que es todo lo contrario, impredecible, uno nunca sabe con qué le va a salir. A todos aquellos que en algún momento han tenido que dirigir una clase, estar al frente de un grupo, al frente de la célula, saben que siempre hay personas que son predecibles y otras son impredecibles. Entonces resulta que uno está hablando del amor, ¿no? Uno está hablando del amor en la célula. Cristo murió por nosotros y dio su Hijo y se entregó por amor, ¿sí? Entonces por allá uno levanta la mano. Y como es tan impredecible,
Él pregunta, ¿y a qué hora van a dar el refrigerio? Aparte de ser impredecible, es inoportuno. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, jóvenes? Que nos volvemos predecibles para Satanás. Y nos volvemos predecibles, ¿sabe por qué? Porque Satanás ya sabe cuál es el momento, cuál es el día, cuál es la hora en el que eres más vulnerable, en el que eres más sensible, donde va a venir a atacarte y de seguro tú le vas a abrir la puerta y vas a fallar, vas a caer. Porque no has tomado cartas en el asunto, porque no has hecho una estrategia, sino que has dicho, no, yo tarde que temprano lo supero, yo tarde que temprano me venzo a mí mismo y nos volvemos predecibles. Entonces ya para Satanás no representamos un problema. Y tan solo una cosa que hace parte de la estrategia es que debemos aprender de las derrotas pasadas. Debemos aprender de las derrotas pasadas. Y es que parte del aprendizaje de nosotros los seres humanos consiste en eso, en el fallo, en intentarlo, fallar y aprender. Intentarlo, fallar y aprender. Estuve viendo varios videos de estos hombres, de los Navy SEAL, y uno de ellos decía eso. Decía, había muchas cosas que yo no entendía, había muchas cosas que yo no comprendía. Y solo tuve una forma de aprenderlas y fue fallar y volverlo a intentar. Fallar y volverlo a intentar. Jóvenes, aquí estamos los que fallamos y aún así lo volvemos a intentar. Aquí estamos a todos aquellos que no equivocamos, pero nos levantamos y decimos, lo voy a volver a intentar. Aparte de que somos predecibles, somos vulnerables. Y eso no se nos puede olvidar. Somos vulnerables. Somos vulnerables al entorno. Somos vulnerables a lo que oímos. Somos vulnerables a lo que vemos. Somos vulnerables a lo que estamos expuestos todo el tiempo. Y es que según el entorno en el que nosotros estemos, así mismo se va a moldear nuestro comportamiento. Así mismo se va a moldear nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Y hay algunos que son influencia, pero tristemente hay algunos que son fácilmente influenciados. Entonces este es el momento en el que usted se mire a sí mismo y diga, yo soy de aquellos que son influencia o soy de aquellos que son influenciados. Porque aparte de que la guerra es contra usted mismo, la guerra es allá afuera. La guerra no es aquí. Aquí todos nos vemos bonitos, bien vestidos, bien maquillados, bien perfumados. Y aparentemente todos somos los jóvenes perfectos porque venimos a la iglesia. Pero allá afuera es el campo de batalla real. Allá afuera es donde tú debes empezar a establecer filtros. Y decir, esto no lo veo, esto no lo escucho, esto no lo consumo, esto no lo permito. Porque somos vulnerables. Y por eso dice el dicho, dime con quién anda y qué pasa, y te diré quién eres. Entonces mire que estamos hablando de una guerra que es contra nosotros mismos, que es una guerra en contra de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, en contra de nuestra indecisión, nuestra inestabilidad, pero que en medio de esa guerra nosotros debemos ser estratégicos. Y esa estrategia también me dice que yo debo obligarme a mí mismo a hacer aquello que sé que está bien, pero que no necesariamente deseo hacer.
Proverbios 13:20 dice lo siguiente: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. El que anda con sabios, sabio se vuelve. Pero el que se junta con necios tarde que temprano, termina mal. Entonces, si usted está librando una batalla contra usted mismo, si usted está librando una batalla continuamente por querer seguir a Dios, por querer agradarle, por querer superarse, pero sigue rodeado del mismo entorno, sigue teniendo los mismos amigos, entonces lo uno como que no cuadra con lo otro y debemos ser coherentes. Debemos ser coherentes con lo que queremos hacer. Y muy probablemente si hiciéramos la pregunta de que en el momento actual, si en el momento actual estamos satisfechos con lo que somos, la mayoría diríamos que no, que queremos más, que queremos ser mejores. Y ese ser mejores empieza con nuestro entorno. Quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, ¿cómo acaba? Mal. Yo no sé qué batalla estás librando hoy, pero replantea tu estrategia, es lo primero. Replantea tu estrategia. Dios nos dio esa capacidad, Dios nos dio esa habilidad de ser estratégicos. Replantea tu estrategia, mírate a ti mismo, párate frente al espejo y di qué está saliendo mal, qué estoy haciendo mal, en qué factor de la ecuación estoy fallando. ¿Saben por qué hoy por hoy muchos de los trabajos están siendo reemplazados por las máquinas? Porque se tiene el leve concepto de que una máquina tiende a disminuir el porcentaje de error que el ser humano. Y es entonces cuando la máquina la configura y le dicen, tú debes hacer esto, 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 esto y lo otro. Y cuando finalices el proceso, replanteas, reevalúas y vuelves y empiezas. Pero los seres humanos no. Replantea tu estrategia. Es lo primero. Y lo segundo es, busca el consejo oportuno. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22, del verso 1 al 9 encontramos una historia. Y encontramos un rey que se llamó el rey Ocosías. Vamos a leerlo. Y vamos a estar atentos a esta historia. Y dice, a la muerte de Joram, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Joram, comenzó a reinar en Judá. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en esta historia? Ocosías fue nombrado rey porque no había más. No había más. En el orden jerárquico de Israel, decía que quien debía suceder el trono pues era el hijo mayor. Pero como leemos en la historia, todos aquellos hermanos mayores de Ocosías, ¿qué pasaba? Habían muerto. Entonces, ¿a quién le tocaba asumir la responsabilidad? A Ocosías. Entonces, primera condición, era un hombre joven, así como usted y como yo. Si a usted hoy lo llamaran y le dijeran,
Fabián Chocó, usted va a ser el rey de España. ¿Usted qué haría? Uno, pero imagine usted allá sentado, cuando le pasen un poco de cosas y usted como, uy, que a quién tengo que llamar, ¿no? Y en vez de llamar por allá a Trump, llame a Petro, no. Entonces, lo primero que vemos es que Ocosías era inexperto, era joven. Y eso lo podemos ver porque su reinado no duró mucho, su reinado solo duró un año. Entonces, era un hombre joven. Pero su derrota, su fracaso, ¿saben a qué se debía? A que, bueno, primero era un hombre joven, no sabía cómo funcionaba jerárquicamente las cosas, no sabía a quién llamar, no sabía qué hacer. Entre otras cosas, no sabía nada de estrategia ni de guerra. Pero sigue diciendo, tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre era Atalía, nieta de Onri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acad, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Qué cosas, ¿no? Uno se esperaría siempre que la familia y sobre todo pues la madre, los padres, le den un buen consejo, pero no siempre sucede así. Entonces recuerde, estamos en el punto número 2 y es busca el consejo oportuno. Y estamos hablando de Ocosías, un rey joven, un rey que le tocó asumir su posición porque no había más, pero sumado a su inexperiencia, tenía una madre de que era poco sabia. Y no le daba un buen consejo, sino que le dio un mal consejo. Y no quiero estar en contra de sus padres ni de la persona con el que usted viva, pero si algo nosotros debemos tener en cuenta, y es que, como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo he escuchado en la posición de los hombres que muchos padres les aconsejan a sus hijos que no está obligado a tener una sola mujer, que no está obligado a tener una sola novia, una sola esposa, sino que puede tener una esposa y una querida. ¿Y eso es un buen o un mal consejo? Un mal consejo. Y ese consejo es tan solo un consejo de los cuales tiene plagado la sociedad. Es una plaga. Ese consejo es una plaga. Y el concepto de fidelidad en la sociedad dentro del patrón masculino es una aberración. Aquí, uy, tan bonito, ¿cierto? Fiel. Pero afuera, que usted en su masculinidad, en su hombría, usted diga, yo soy fiel a una sola mujer, eso es lo peor que usted puede decir como hombre. Entonces, volvemos al punto de que su madre le dio un mal consejo a Ocosías. Y el verso 4 dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Entonces, no bastando solamente con que su madre fuera un mal ejemplo, se encontró con una familia que no era ninguna perita en dulce. Y quizás muchos de nosotros nos identifiquemos con esa historia. Digamos, no, es que yo a lo bien quiero hacer las cosas bien, pero es que mi familia no colabora. Le pasó a Ocosías. Su inexperiencia le pasó factura. A temprana edad le tocó asumir una responsabilidad y tristemente se encontró con personas,
con su madre, con su familia, que lo direccionaron mal. Pero usted tiene la fortuna, usted tiene la bendición de estar en este lugar. Y creo que usted en este lugar se ha encontrado con personas oportunas. Creo que usted en este lugar se ha encontrado con personas que le han dado buenos consejos y que le han dicho cuándo debo hacerlo y cuándo no debo hacerlo. Creo que usted aquí tiene un líder. Creo que aquí usted tiene una persona en la cual usted puede ir y decirle: líder, me siento así. La verdad, quiero abandonar. La verdad, quiero dejar todo botado. La verdad, ya no me aguanto vivir más con mis padres, ya no me aguanto a mis hermanos, ya no me aguanto a mi esposa, ya no me aguanto a mi esposo. Y si usted no busca a la persona correcta, pues se va a encontrar con un consejo incorrecto. Pero si usted busca a la persona oportuna, a lo mejor se va a encontrar con una palabra que venga de parte de Dios, que le diga: lucha, lucha por tu familia, lucha por salir adelante, esfuérzate porque tú sí puedes. Pero no, Ocosías tuvo la mala fortuna de tener una familia que fue todo lo contrario. Y dice: por consejo de ellos, Ocosías, junto a Joram, hijo de Acab, rey de Israel, marchó hacia Ramot de Galat para hacerle guerra a Hazael, rey de Aram. Pero en la batalla los arameos hirieron a Joram. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Aram. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Y bueno, en fin, el consejo negativo de su madre, de su familia, le jugó en contra. El tema aquí es que Ocosías no solamente escuchó un mal consejo, sino que ese mal consejo iba en contra de los principios de Dios. Y nosotros debemos ser sabios, debemos ser entendidos, porque a veces vamos a estar rodeados de personas que nos van a dar consejos que van a ir en contra de los principios de Dios. ¿Que cuáles son los principios de Dios? Ya ustedes los conocen. El principio más grande que está en la palabra de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Si en algún momento en tu diario vivir tú te encuentras con alguien que te diga: y usted cree en Dios, y usted ama a Dios, y usted obedece a Dios, esa persona no va a ser oportuna para darte un consejo. A esa persona jamás, nunca en la vida se te ocurra escucharle un consejo. Una persona que dice no creer en Dios, aunque aparentemente sea una buena persona, porque uno se los encuentra, ¿no? Uno se los encuentra. Y a veces uno dice en su humanidad: a esa persona lo único que le falta es creer en Dios. Bueno, ese único que le falta es lo más importante. Y quiero hacer un paréntesis. Joven, si tú quieres encontrar una persona, entablar un noviazgo, casarte, formar una familia con ella, debes entender que uno de los principios más grandes es que ambos amen a Dios. Ambos amen a Dios. El resto es historia. Ocosías fue en contra de los principios de Dios a causa de consejos necios. Y constantemente nos vamos a encontrar en nuestro entorno personas diciendo: no, es que mentir no es malo, no, es que robar no es malo, no, es que matar no es malo, o lo uno es menos malo que lo otro. Bueno, esos pequeños detalles
que quizás Ocosías en su ignorancia, en su inexperiencia no calculó, le pasaron factura. Y su reinado, que pudo haber durado muchos años, duró solamente ¿cuánto? Un año. Ocosías estaba rodeado de personas con motivaciones incorrectas. Y puede ser nuestro caso. Podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero si empeñamos en rodearnos de personas que tienen las motivaciones incorrectas, nunca vamos a avanzar o vamos a retroceder más de lo que avanzamos. Todos queremos alcanzar la victoria, ¿sí? Todos queremos en algún momento decir, lo logré, ¿sí? Nadie quiere sentirse derrotado, no. ¿O quién aquí quiere sentirse derrotado? No, ninguno. Todos aquí queremos sentirnos que podemos con todo los desafíos que nos presente la vida. Pero aparte de estratégicos, debemos saber escuchar. Debemos saber ¿qué? Escuchar. Y siempre en cada historia hay una persona que actúa, valga la redundancia, en primera persona, otro que actúa en segunda persona y otro que actúa en tercera persona. ¿Y saben qué pasa con el que actúa en primera persona? Es el que emite el mensaje. Y en este caso, el que constantemente nos está transmitiendo el mensaje y nos está diciendo que sí podemos, que avancemos, que luchemos, es Dios. La persona que siempre está en ese segundo lugar es quien recibe el mensaje, y ese es usted y soy yo. Pero hay una tercera persona en la historia, y esa persona es cualquier otra que no hace parte del mensaje, que no es ni el emisor ni el receptor, pero siempre está como espectador y siempre es el metiche de la película. Y ese te va a decir, ¿y usted va a la iglesia los sábados? Sí. ¿Y en serio usted cree que lo puede lograr? ¿Y en serio usted cree que puede ser mejor? Sí. Por eso esta enseñanza titula, ¿cómo? A palabras necias, oídos sordos. ¿A quién queremos escuchar, jóvenes? ¿Queremos escuchar a esas personas que son de bendición para nuestra vida? ¿O todo lo contrario? ¿Queremos escuchar a Dios? ¿O simplemente queremos hacer los deseos de nuestra carne? Recuerde que Gálatas relata o describe los deseos de la carne. Dice que estos son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí y que no hay ninguna relación entre ellas. Porque dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero dice que manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Idolatría, envidia, enemistades, pleitos, deseos, ¿cómo se llama? Incontrolados. Y esa constantemente va a ser la lucha. Siempre va a ser el angelito aquí hablándole y el diablito acá también susurrándole. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Proverbios 12:15 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Proverbios 11:14 dice, donde hay buen consejo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y Proverbios 1:10, que nunca se me va a olvidar porque fue el primer versículo que me aprendí en mi vida, y es,
hijo mío, mentira, ese no es. Iba a decir otro. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué pasa? No lo consientas. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Entre otras cosas te está diciendo, si no te conviene, no lo escuches. Si no te conviene, no lo veas. Si no te conviene, no lo practiques. Si no te conviene, sal corriendo. Sal corriendo. Y la historia de Ocosías es un claro ejemplo de que a veces ni el más cercano, ni el más familiar, ni el más amigo necesariamente te da un consejo o está dispuesto a ver que tú alcances la victoria, que tú salgas adelante. Josafat fue como el abuelo, el tatarabuelo, bueno, algo así de Ocosías. Y resulta que a Josafat le fue bien. ¿Saben por qué? Porque este hombre sí se dejó guiar por Dios. Este hombre sí anduvo en los caminos de Dios. Nosotros como jóvenes debemos coger la Biblia y empezarla a leer. Debemos empezar poco a poco a llevarle el hilo a la historia y a entender por qué pasaron tantas cosas. Desde el principio fue desterrado el hombre del huerto. Cuando aparecen los profetas, cuando aparecen los reyes, nosotros como jóvenes debemos tomar la Biblia y empezar a entender por qué pasan tantas cosas. Y el libro de Crónicas es bien especial porque relata muchos de los reyes que hubieron en Judá y en Jerusalén. Y muchos de esos hombres se dejaron guiar por Dios, pero muchos de esos otros hombres no se dejaron guiar por Dios. Y así como subieron al poder, volvieron y cayeron, fracasaron. El rey más contundente que nos relata la historia, que se dejó guiar por Dios, que aunque se equivocó, se levantó, lo reconoció y avanzó, fue el rey David. Y el rey David marcó el comienzo y marcó un legado para las generaciones futuras. Y llegó Josafat y hizo de acuerdo a lo que había hecho David para con Dios. Pero llegó Ocosías y se dejó guiar por consejos humanos, por los consejos de su familia, por los consejos de sus amigos. ¿Y qué pasó? Fracasó. Y para resumir en esta noche el mensaje, siempre que nosotros nos dejemos guiar por consejos de nuestros amigos que no están direccionados por Dios, por consejos de nuestras familias, llámense padres o el que sea, y que no estén guiados por Dios, vamos a fracasar. Siempre. Siempre. Estamos en guerra, muchachos. Estamos en guerra contra nosotros mismos. Estamos en guerra contra lo que nos rodea, contra lo que nos vemos. Y nuestro objetivo más grande de batalla es no darnos por vencidos. Nuestro objetivo más grande de batalla no es bajar la guardia y decir, yo me cansé de intentarlo. Nuestro objetivo más grande es alcanzar la victoria, y para eso necesitamos ser estratégicos, pero también para eso necesitamos rodearnos de las personas correctas. Basta ya de personas necias, basta ya de personas que no aportan nada positivo a nuestra vida. El que se junta con necios tarde que temprano termina siendo necio.
ese concepto de es que no, yo ando con ellos, pero yo sé regularme, yo sé controlarme, yo sé cuándo decir no. Siga confiado, siga confiado. ¿Saben qué dice la Biblia con respecto a eso? Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque de lo contrario ambos caen ¿en dónde? En el primer hueco que se encuentren. Entonces, si usted y yo sentimos que somos frágiles, que somos débiles en algún área de nuestra vida, debemos buscar el consejo oportuno, debemos crear la estrategia correcta para poder avanzar. Avanzar. Porque no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos. Yo no sé si usted tenga claro ese concepto. ¿Qué se necesita, muchachos? Se necesita no rendirse, se necesita no abandonar y se necesita entrenar duro día tras día.